no sé si predicar o enseñar. Voy a enseñar. Pero mientras yo estuve estudiando y he estado estudiando esta palabra en estos días, ha sido algo tan hermoso. Específicamente comenzamos a estudiar las iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? En las 7 iglesias las vamos a estar estudiando. Una vez terminemos con las 7 iglesias, vamos a hacer un alto porque vamos a ir a Daniel para entonces comenzar después en Apocalipsis. Lo que según el Señor nos vaya llevando. Pero la semana pasada la semana antipasada que ministré sobre la primera iglesia, ¿verdad? De Éfeso, es la iglesia que había perdido, la primera iglesia que el Señor le habla. El Señor Jesús le habla a la iglesia. Le habla a la iglesia a través de los pastores de las iglesias. Él viene a hablarle al ángel de la iglesia, al ángel de cada iglesia. Qué importante es que el ángel de cada iglesia, que el pastor de cada iglesia tenga el oído abierto a Jesús, a lo que quiere decir Jesús. Porque escúcheme bien, si no va a escuchar a Jesús, va a escuchar al diablo, no va a escuchar a otra cosa. Que el Señor lo reprenda. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar a Jesús? Y Jesús trajo un mensaje a las 7 iglesias, las cuales podrían ser una radiografía, unos rayos X de las iglesias de este tiempo. Y cuando digo la iglesia, es la iglesia en general. Pero cada iglesia tiene características particulares, cada iglesia tiene retos, cada iglesia tiene cosas buenísimas y cada iglesia tiene cosas que mejorar. ¿Cuántos saben que tenemos que mejorar? No podemos negar, el que niegue que no tiene algo que mejorar es antibíblico. Pero hoy vamos a hablar de una iglesia que es muy especial. Fue muy especial para Jesús, fue muy especial para el cielo, fue muy especial para el Padre y así está escrito. Y hoy vamos a hablar de la iglesia de Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Le dice Jesús, el Señor, a Juan, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Está hablando de él mismo, Jesús. El primero, diga, él fue el primero y el postrero. Dice el alfa, yo soy el alfa y el omega. Alfa, el primero, y la omega, el último. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y lo más importante, y vivió. Dice esto, el que estuvo muerto y está vivo. Diga, está vivo. Diga, mi Señor está vivo. Dígalo, mi Señor está vivo. Hermano, hay tantas cosas que nosotros tenemos, que enseñar, que cuidar y que repetir. Hoy en día la iglesia no quiere hablar de muchas cosas. En muchos lugares no quieren hablar de muchas realidades que son las verdades más esenciales. ¿Sabe cuáles son las verdades más esenciales? Todo lo que predicó Cristo. El evangelio completo es lo que Cristo predicó. Y yo le hablé y le expliqué. Y me dijo, ¿entiendes ahora? Sí. Por eso recalco que Cristo está vivo. Está vivo y va a regresar otra vez. El nombre Esmirna significa amarga. Amarga. Esta ciudad se llamaba amarga. Relacionado, viene de la palabra mirra. Incienso, oro y mirra. La mirra es amarga. Era una ciudad griega de Lidia. Era una ciudad portuaria. Le tengo que dar el contexto para que usted entienda. Eso es otra de las cosas que cuando estudiamos la palabra tenemos que aprender. El contexto histórico. ¿Qué está pasando en ese lugar? ¿A quién se le está diciendo? ¿En qué tiempo se está diciendo? ¿Por qué se está diciendo? Uno de los versos que más se ha sacado de contexto, y muchos lo saben, es el que la mujer no hable en la congregación. Calle a la mujer en la congregación. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo eso? Porque lo dijo en Corinto, a la iglesia de Corinto. Corinto era un puerto también.
había mucho comercio y en Corinto había mucha prostitución. Y las mujeres a las que Pablo se refiere en ese verso eran mujeres prostitutas que se habían convertido al evangelio. El Señor las había salvado, pero eran mujeres alborotadoras. Eran mujeres de fiesta. Y llegaron a la iglesia a hacer ¿qué? Una fiesta, un party. Y el apóstol Pablo les estaba enseñando cuál era la conducta, la reverencia en el cuerpo, que debían callar mientras se estaba predicando la palabra por cuestiones del orden del culto. Pero eso lo cogieron unos machistas y dijeron que calle la mujer en la congregación. La mujer no tiene parte, no puede hablar, tiene que estar sometida, tiene que estar callada. Eso es sacar el texto fuera del contexto. Entonces, la ciudad de Esmirna era una ciudad griega, era un puerto y un importante centro comercial y tenía mucha población judía. Esto es clave, te lo anote. Dentro de esa isla griega, de esa ciudad griega, vivían muchos judíos ortodoxos, no que creían en Jesús. Creían en Dios, pero no creían en Jesús. Guardaban la Torá, guardaban los sacrificios, todo, pero no creían en Jesús. Entonces, cuando Cristo le habla al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia en Esmirna, se presentan con unos títulos. ¿Cuáles son los títulos? El primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió. ¿Sabe qué está haciendo? Reconocen esos títulos en Cristo. Que Él es el eterno, diga, el eterno y el vencedor. Eterno y vencedor. Vencedor incluso de la muerte física. Ni la muerte lo detuvo. Él venció la muerte. ¿Cuántos saben que Él venció la muerte? Y Él venció la muerte. Y le voy a decir ahora, y ahora nos dio autoridad a nosotros para que en su nombre nosotros también venzamos la muerte como Él la venció. ¿Usted sabe eso? ¿No sabe? Pues ahora lo sabe. Usted tiene autoridad en el nombre de Jesús sobre el imperio de la muerte porque Él lo venció, lo llevó cautivo. Dice que le arrebató las llaves, le dijo a Satanás, dame las llaves esas acá. Dame la autoridad que tú tienes, que te fue dada, ahora te la quito. Tú no tienes autoridad más. Pero la iglesia de Esmirna fue una iglesia que padeció persecución por causa de su fe, por lo que creyó. Esmirna estaba cerquita de Éfeso. Todos estos lugares fueron impactados por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el que recorrió toda esa zona de Asia Menor, Grecia, Italia, Roma. El apóstol Pablo se encargó de predicar el evangelio porque él fue llamado a predicarle ¿a quién? A los gentiles. Él recorrió toda esa zona. La semana pasada hablamos de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso tuvo una influencia bien fuerte en la iglesia de Esmirna. Y mire lo que dice el versículo 9, el Señor hablando. Y qué interesante, hermanos. Los ojos del Señor están sobre la tierra. Los ojos del Señor están sobre la iglesia. Los ojos del Señor han estado sobre la iglesia y están sobre la iglesia. Yo dije que los ojos del Señor estuvieron sobre la iglesia y siguen estando sobre la iglesia. Esto no es una palabra pasada, esto sigue siendo una palabra presente. Y si usted recibe las promesas que hay aquí para cada iglesia, las promesas del Señor y aún la corrección, usted va a ver la gloria de Dios. Dice el Señor, yo conozco tus obras, Esmirna. Yo conozco tus obras, Humacao. Yo conozco tus obras, Vieques. El Señor está viendo nuestras obras, hermanos. Yo conozco tus obras, tu trabajo, lo que haces y tu tribulación y tu pobreza. Wow, tu pobreza. Pero entonces entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Tú eres rico.
y conozco las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Vamos a ver por qué él dice que estos judíos no son judíos nada. Porque los judíos, si guardan la palabra, la guardan correctamente, tienen una conducta que no tenían estos judíos que estaban aquí. La iglesia de Esmirna fue perseguida por la fe, mis hermanos. Fue evangelizada. Estaba bajo el imperio romano. Pero comenzó a convertirse muchísima gente porque el mensaje del evangelio llegó. Comenzó a transformar corazones. Comenzó a cambiar vidas, la gente comenzó a creer y comenzaron a ser perseguidos por la fe. Y el Señor lo que hace es un énfasis. No sé si lo vieron. Él hizo un énfasis sobre su muerte y su resurrección. El que estuvo muerto, pero el que está vivo. Lo que está queriendo decir el Señor ahí es que aun si tuvieras que enfrentar la muerte, vivirás. Es una promesa para la iglesia. Yo sé que esa promesa no le gusta a la gente. Sí, qué lindo se oye, déjaselo a la iglesia de Esmirna, a mí no lo des. Pero le voy a decir algo, que hay algo que debe estar bien arraigado. Si hay una convicción que tenemos que tener todos nosotros como creyentes, es si algún día nosotros se presentara la situación y tuviéramos que dar nuestra vida por el Señor, ¿la daríamos? ¿La entregaríamos? ¿Estaríamos a estar dispuestos a no negar nuestra fe? No diga así nadie, no conteste nadie. Porque eso se sabe el día que suceda. Ahí es que se va a decir. Porque bajo aire acondicionado y después de haberse comido lo que usted se comió quizá en Chick-fil-A y usted está muy emocionado. Está bobito ahí por el azúcar. Pero es algo que hay que pensarlo. El Señor hace un énfasis en su muerte, en su resurrección a esta iglesia al empezar el mensaje. Queriéndonos decir que no importa lo que el pueblo de Dios experimente, su Señor se identifica con ellos. El Señor se identifica con nosotros. ¿Cuántos saben que la palabra dice que no tenemos un sumo sacerdote? Tenemos no dice un sumo sacerdote, dice un gran sumo sacerdote. Por encima de todos los sumos sacerdotes, Él es el gran sumo sacerdote que dice que se compadece de nosotros porque Él padeció, Él mismo padeció, Él conoce nuestros padecimientos. Necesito que me ayuden con el micrófono. Ajá. Amén. Amén. Así es. Sin saberlo. Ya mismo le voy a decir por qué. Para la iglesia de Esmirna, mis hijos, las cosas no eran fáciles. Y yo le voy a decir algo, la iglesia que está bien ante el Señor, las cosas no se le van a hacer fáciles. Hay un corito que dice, batalla, no es batalla, que si no viene la prueba, que si no hay la calumnia, batalla, no es batalla, con Jesús yo iré, pelearé la batalla, Cristo al frente va, ganaré la batalla. Y eso es así. Donde hay verdadero evangelio hay batalla. Donde hay verdadero evangelio hay persecución. Donde hay verdadero evangelio hay lucha, hay situaciones. Para la iglesia de Esmirna las cosas no eran fáciles. Los miembros estaban siendo perseguidos porque sucedió algo. Esto es contexto histórico para que usted entienda por qué el Señor está hablando las cosas, por qué el Señor está diciendo. Porque siempre hay una razón por la cual el Señor está diciendo. Había un obispo, un obispo de la iglesia que se llamó Policarpo. Policarpo, muchos de ustedes lo han escuchado. Si no, para las jóvenes ahí tienen un nombre bien bonito para los nenes. Policarpo, para los bebés.
Y Policarpo, un obispo de la iglesia de Esmirna, un supervisor de la iglesia de Esmirna, lo mataron porque se negó a rendirle culto a Tiberio, que era el César de ese tiempo. En Esmirna hicieron un templo y él se negó en honor a Tiberio, y él se negó a adorar al César, a darle tributo, a decir: Ave César, viva César, porque él sabía que toda la gloria y toda la honra era para el Dios que él había conocido y le servía. Aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Mis hermanos, eso nos enseña la importancia de que la iglesia tenga a los líderes correctos, que no se dobleguen ante el sistema. Tenga líderes, tenga pastores, tenga ministros, tenga evangelistas, tenga profetas, el ministerio que sea, tenga laicos, tenga diáconos, tenga gente fuerte, que cuando venga la persecución, que cuando vengan a tratar de ponerte palabras en la boca, que no adoran ni exaltan al Señor, que cuando vengan a tratar de imponerte principios y valores que no son de Dios ni del reino, tú digas: no, yo no acepto eso. Yo estoy firme en lo que yo he creído. Cuando te digan que no puedes orar, como hizo Daniel ante el gobierno, dijo: a no orar más allá, y ahora es que yo voy a orar más, y abría la puerta del cuarto para que lo vieran orando. No se escondió. Hay gente que no se atreve a orar ni en un mall por la comida. Se avergüenzan de orar. ¿Lo ve? A mí me gusta orar porque hacemos la diferencia. Además, yo no sé qué le echaron a eso. La Biblia dice: comerán cosas mortíferas y no les harán daño, pero en otro dice: porque oraste por los alimentos. Policarpo se paró en la brecha. Y ¿sabe lo que sucedió? Que esta iglesia tenía el mismo espíritu de ese obispo. Era una iglesia que estaba parada en la brecha y no se doblegó a adorar los ídolos de Roma. ¿Y qué trajo eso? Diga, ¿qué trajo eso? Persecución. Persecución. Nosotros estamos demasiado bien. Nosotros no hemos visto nada. Nosotros estamos en una comodidad, hermano, terrible. Pero yo no sé por qué el Señor nos está inquietando a hablar todas estas cosas. Porque viene un tiempo y eso va a arropar la tierra completa. Viene un tiempo de prueba. Yo no sé cuándo va a ser, yo no sé cuándo va a comenzar, pero nosotros tenemos que estar listos. Porque nosotros no somos mejor, siempre lo he dicho, nosotros no somos mejor que la iglesia primitiva. Yo creo que nosotros no vamos a ver la gran tribulación. Yo creo que nosotros no vamos a pasar por ella. Yo soy de los que creo en eso. Hay 3 escuelas, hay quien dice que no la vemos, hay quien dice que cogemos 3 años, hay una escuela que dice que la cogemos completa. Yo creo que no la cogemos. Porque la Biblia también nos enseña, eso lo vamos a hablar cuando entremos más en Apocalipsis, lo vamos a ver. Pero yo sí creo que vamos a coger alguito. Depresión, de tribulación, no la gran tribulación, pero sí vamos a coger tribulación. Yo creo que sí, porque la iglesia primitiva experimentó tribulación. Y vuelvo y repito, nosotros no somos mejor que ella. Y no es que yo quiera pasarla, ¿sabes? Porque a mí no me interesa pasarla. Pero si hay que pasarla, hay que estar preparado. Aunque le voy a decir, hay situaciones que son tribulaciones presentes. Y hay que estar bien parado en el Señor. Amén. Diga, qué importante es que la iglesia tenga líderes correctos que no se dobleguen al sistema. Porque según en la cabeza, así va a ser el cuerpo. Esmirna, la iglesia de Esmirna, la ciudad de Esmirna, la ciudad de Esmirna era un centro importante del culto imperial romano. Y todo el que se rehusaba a reconocer al César como su señor quedaba excluido.
Y le voy a decir qué clase de exclusión ahora, para que usted vaya ligando las palabras de Jesús. Jesús habló y le dijo que la iglesia padecía ¿de qué? De pobreza. Pues ¿sabe qué? Todo el que no se sometía al gobierno quedaba excluido. Significaba que quedaban sin empleo. No le daban trabajo en ningún lado. Lo que traía era desempleo y pobreza. Tú eras creyente, creías en Dios, no hay trabajo para ti. En la India, si tú te aceptas al Señor, Sí. el trabajo que te toca es limpiar las cloacas. Ellos te mandan a sumergirte dentro de los sewers Sí. sin protección ninguna a limpiar Alcantarillas de Creta. alcantarillas. Esos son los trabajos que le dan a los cristianos en la India. En la India, tú no puedes, los cristianos han tenido que comprar terrenos para hacer sus propios cementerios, porque no pueden enterrar los cuerpos juntos con los otros cuerpos. Tienen que enterrarlos aparte. Y a veces tienen que caminar 12 horas para llegar a un cementerio a enterrar su muerto, cargándolo. Porque no pueden enterrarlo en un cementerio común, porque está consagrado a los ídolos y cristianos es otra cosa. Yo he decidido seguir a Cristo. Y se le pidió que no lo cantara. Mataron a toda su familia. Los quemaron vivos dentro de la casa. La canción Y él esa, yo he nunca decidido dijo que no. seguir a Cristo. Un mártir. Mataron su familia uno a uno para que no confesara a Jesús. Y cómo nos gusta el himno, pero no sabemos la sangre que fue derramada a precio de sangre. Entonces, ser cristiano en Esmirna era ser desempleado, no tener fuente de ingreso. La palabra que se utiliza aquí, donde dice pobreza en este verso, quiere decir abyecta, que quiere decir, esa pobreza quiere decir no tener absolutamente nada. O sea, vivir en la miseria. O sea, ¿estamos claros? Esta gente estaban, pelados. Estaban marginados, estaban separados, no tenían empleo, no tenían trabajo, estaban en pobreza. Entonces, mire esto. Yo le dije que en Esmirna estaba lleno de una comunidad judía bien grande, ¿verdad que sí? Por eso es que él le llama sinagoga de Satanás, por esto que voy a decir ahora. Esa comunidad judía estaba bien próspera, porque los judíos no tenían que apoyar el culto imperial, porque Roma les había aceptado la religión. Cuando en el tiempo de Jesús, ellos tenían sinagoga, ellos practicaban su religión como si nada. Roma no se metía con ellos. Roma los dejía, ni ellos con Roma, ni Roma se metía con ellos, ni ellos con Roma, a menos que hubiera una sublevación. Entonces Roma entraba por cuestiones de conducta, pero Roma los dejaba practicar. De hecho, ¿de dónde salió el catolicismo apostólico romano? Es una fusión del judaísmo con el paganismo romano. Busque la película Ágora. Ágora, es una película viejita, como del 2000. Excelente película. Describe cómo fue que nació y termina con la ascensión de Constantino, que fue el primer papa. ¿Cómo fue que surgió esa? Le doy un resumen para que entienda. Llega Jesús. ¿Qué pasó con los judíos cuando llegó Jesús? Causó una revolución. Empezó a hacer milagros, empezó a hacer prodigios. La gente empezó a orar de una forma diferente. Comenzaron a seguirlo. Comenzó a cambiar la doctrina. Que la gente comenzó a rebelarse en contra de la hipocresía, del fariseísmo y todo el control religioso que había.
surgió un mover poderoso. El reino se estableció. Entonces se levantó una cultura. Muere Jesús, lo crucifican. Pero entonces, en vez de mitigar o aplastar el cristianismo se expandió, cogió más fuerza. Con la muerte de Cristo cogió más fuerza. Entonces se levantó un movimiento que los romanos trataban, los mataban y ellos no cedían. Esta gente los matamos y siguen creyendo más. Nerón cogió a los cristianos y los prendió la ciudad, clavó a los cristianos en estacas y los prendió como hoguera para prender la ciudad, los cogió de bombilla. Y les echó la culpa de haber quemado la ciudad. Los metían al Coliseo romano. Lea el libro El mártir de las catacumbas. Si usted lee el mártir de las catacumbas, usted se convierte de nuevo. Lea ese libro, El mártir de las catacumbas. Ahí está la historia verídica de lo que pasó la iglesia. De cómo se escondía, cómo se reunían a hacer culto en las catacumbas romanas. Enfermándose allí los pulmones llenos de podredumbre. Y allí alababan al Señor escondido. Exacto. Así fue que se percataron. Vieron un nene y encontraron a esa gente y lo siguieron. Pero no me salgo hacia donde voy. Mientras más los mataban, crecían. Entonces se dieron cuenta que había un poder mayor que la espada romana. Era el poder espiritual. Era más fuerte que el escudo. Era más fuerte que los carros romanos. Era más fuerte que la cruz. La gente no le tenía miedo a la cruz. La gente no le tenía miedo a la boca de los leones en el Coliseo romano. Morían ahogados en su sangre, los leones descuartizando, y ellos morían adorando al Señor. No tenían miedo a la muerte, se entregaban a la muerte. Mátennos, pero no vamos a negarnos. Y Roma dijo: estamos perdiendo poder. Estamos perdiendo autoridad. Ya la autoridad no la ganamos a espada. Ya la autoridad no la ganamos a lanza. Ya la autoridad no la ganamos con crucificando gente. Hay que ganarla por la espiritualidad. Roma había perdido poder militar y los judíos habían perdido poder religioso. Y se fusionaron y hicieron el catolicismo apostólico. ¿Ve la fusión? Apostólico y ¿qué? Romano. Y hicieron el mogollero ese. Metieron a María donde no iba. ¿Sabe? Y le funcionó. ¿Están conmigo? ¿Están apuntando? O sea, esta comunidad judía estaba bien próspera. Los judíos, por supuesto, no tenían que apoyar el culto imperial, puesto que Roma aceptaba la religión de ellos, pero tampoco iban a cooperar con los cristianos. Ni Roma ayudaba a los cristianos, ni los judíos ayudaban a los cristianos tampoco. Lo cual va en contra de la ley. Porque ¿qué dice la ley? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. ¿Y a quién? Y a tu prójimo. Pone que por la ley, por los mandamientos, hasta el extranjero tenían que cuidar a ellos. Es más, se supone que por la ley, cuando hay cosecha, tenían que dejar que se cayeran frutos para que el extranjero, el huérfano, la viuda vinieran y recogieran esos frutos que habían quedado detrás de ellos. Por eso le digo, esta gente están practicando, van a la sinagoga, pero no es una sinagoga, es una sinagoga de Satanás lo que es eso. Está lleno de gente mala ahí. Amén. ¿Alguien está conmigo? ¿Estamos entendiendo? Así que tanto los judíos como los gentiles, los cristianos en Esmirna recibieron difamación de los judíos y de los gentiles. Sufrimiento y persecución. Aleluya. Pero dice la Biblia, dice Jesús: yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación y conozco tu pobreza, pero eres rico.
pero eres rico. ¿Rico en qué? Eran ricos porque vivían para los valores eternos que nunca cambiarán. Una riqueza que nunca nos va a ser quitada. Mire, hermano, esta iglesia vivía como pobre, pero vivía enriqueciendo. Vivía como pobre, pero enriqueciendo a muchos. Porque lo más importante no es la riqueza natural, lo más importante es la riqueza espiritual. Y esta gente eran ricos espiritualmente. Les faltaba todo, pero lo tenían todo. Y el Señor le dice, es más, su sufrimiento por Cristo aumentaba su riqueza. Por eso es que el Señor le dice, ustedes son ricos. Lo que quiere decir es que Dios ve las cosas como muy diferentes a nosotros. Nosotros las vemos de una forma, pero Dios las ve de otra. Lo que nosotros lo interpretamos de una forma, Dios lo interpreta de otra. Lo que es importante para nosotros, para Dios no vale nada. No tiene valor ninguno. Dice que Jesús dice que no tenía donde poner su cabeza, aunque eso también sea mal interpretado, porque ¿cómo es posible? No, que Jesús era pobre. Jesús no era pobre. Jesús andaba con 12 hombres que estaban con él 24/7, llamados al ministerio full time, y lo seguía una compañía de 70 discípulos. Son 82 personas. Y dice que Judas era el tesorero. Judas el tesorero. ¿Se acuerdan la canción de Marino? Judas, no tiene precio tu traición, ciego, que no conoces el amor y la verdad. Pero Judas era el tesorero y metía la mano en la bolsa y robaba, sustraía, siempre había. Imagínense si había. ¿Ah? ¿El Señor lo sabía? Pues claro que lo sabía. ¿Sabe que el Señor es rico en misericordia? Y muchas veces el Señor, sabiendo las cosas, nos da oportunidad. ¿Sabe para qué? Para el arrepentimiento. Oye, pero ¿y por qué el Señor no lo ha matado? Porque el Señor no quiere matar a nadie. El Señor lo que quiere es que todo el mundo proceda al arrepentimiento y tenga vida eterna. Dios no quiere matar a nadie. Y dice el versículo 10. Qué lindo se oye. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel. Que algunos de ustedes son de Barak para acá. Yo no sé si usted ha visto algo hasta el momento de esta iglesia. A ver si alguien lo ha notado. A ver si alguien ha notado algo. ¿Ah? Anular. Algo que no ha pasado, que pasó con las otras, pero en esta no. Todo ha sido positivo. Y con eso le doy el tema de esta noche.
El tema en esta noche es: hay esperanza para la iglesia. Esta es la única iglesia que Jesús no le dijo: tengo algo contra ti. Esta iglesia, Jesús no tenía nada que decir en contra de ella. Esta iglesia agradaba al Padre, agradaba al Hijo y agradaba al Espíritu Santo. Aleluya. Quiere decir que este es el modelo de iglesia que nosotros debemos ser. A las otras 6 iglesias, Jesús le dijo: ¿haces esto? ¿Tienes esto bueno? ¿Haces esto? Wow, esto, te aplaudo, chévere. Pero tengo esto contra ti. ¿Qué le dijo a de Éfeso? ¿Qué le dijo? Tengo esto contra ti. ¿Qué has dejado qué? Tu primer amor. Por ahí empezamos, ¿verdad que sí? Pero es interesante. Mire esto. Cuando usted busca el contexto, Éfeso fue la que influenció a Esmirna. El evangelio salió de Éfeso para Esmirna. La que empezó había perdido el primer amor. Y esta que recibió está prendida en fuego, aleluya. Ardiendo por Jesús, pasando pobreza, tribulación, persecución, y no se quita. Y el Señor la exalta. No hay excusa, hermano. No hay excusa para no servirle a Dios. No hay excusa para no serle fiel a Dios. En medio del fuego, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, lo que nos afirma es nuestra fidelidad al Señor. ¿Sabe cómo le decía Roma a Esmirna? Porque vamos a ver otras cositas más ahora. Roma le decía a Esmirna la fiel. Porque en su paganismo y en deportes era bien fiel a Roma. Pero hay un principio en la Biblia que son las verdades paralelas. ¿Sabe lo que Dios usó? Dios vio a Esmirna fiel. Tenía una cualidad. Quizás ellos cuando no eran convertidos eran fieles a Roma. Pero una vez que entregaron su corazón al Señor, esa misma fidelidad que tenían a Roma, ahora se la entregaron al Señor. Que fue lo mismo que pasó con el apóstol Pablo. Dios vio una fidelidad en él matando cristianos, persiguiendo la iglesia. Vio una fuerza. Dijo: este hombre yo lo necesito. Le dijo a Ananías: ve y ora por él, que me va a ser útil en el ministerio. Pero qué diablo, ese hombre va a ser útil si ese hombre está matando como Satanás la gente, persiguiendo. ¿Y qué hizo Dios? Utilizó la misma fuerza del asesino de matar gente. ¿Para qué? Para salvarlo. Y ese mismo ímpetu, esa misma fuerza, lo convirtió en un evangelista, lo convirtió en un apóstol de Jesucristo. No tenía miedo de hacer unas cosas en contra de Dios. Saulo, me estás persiguiendo a mí. Estás del lado equivocado, creyendo que estás trabajando para mí. Porque él lo estaba haciendo en nombre de Dios, ¿verdad que sí? Persiguiendo la pureza de la religión, supuestamente. Lo que Dios usó. No temas en nada lo que va a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Diga, por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. A Esmirna no se le dan palabras de amonestación. Tal vez no tenían la aprobación ni de Roma, ni de los judíos, pero Esmirna tenía la aprobación de Dios. Te pregunto en esta noche, ¿cuál es la aprobación que te interesa a ti? ¿La del mundo, la del sistema, la de la corriente o la de Dios? A mí me interesa lo que Dios diga de mí, aleluya. Esa es la única opinión que a mí me interesa. Pero sí, la única amonestación que el Señor es positiva, no es negativa. Le dijo: no temas. No tengas miedo. No tengas miedo. Diga una promesa: no tengas miedo. El Señor sabía los planes que tenía el enemigo. Ahí lo reveló. El diablo va a hacer esto. A muchos de ustedes los va a echar en la cárcel. Pero va a ser por poco tiempo. No tengan miedo, que no va a ser una perpetua.
Algunos serían echados en la cárcel y juzgados como traidores a Roma, traidores al sistema. Cuando habla de 10 días, la Biblia, le doy dos referencias, alguien que me las busque rápido, Génesis 24:55 y Hechos 25:6. En la Biblia hay una referencia sobre los 10 días. Los 10 días marcan un periodo corto de tiempo. Un periodo corto de tiempo. O sea, que iba a ser literalmente eso. Porque imagínense si esos 10 días llega a ser, porque para el Señor un día es como 1000 años, imagínense. No, pero fueron 10 días realmente. Búsquemelo. ¿Quién me busca? ¿Quién me lee primero Génesis 24:55? ¿Quién lo tiene? Para Entonces respondieron su hermano y su madre: esperé la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. un tiempo corto, 10 días. Periodo de tiempo, 10 días. Y Hechos 25:6. Ajá, Edwin, léelo. Ya lo tenía ahí, dale, léelo. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. O sea que en ese periodo de tiempo de 10 días son 10 días. No más de 10 días va a estar en la cárcel. Gloria a Dios, yo no quiero estar ni uno. Y entonces el Señor le dijo que sé fiel hasta la muerte y yo te voy a dar ¿qué? La corona de la vida. La corona de la vida en Esmirna es la corona del vencedor de los Juegos Olímpicos que se celebraban. Había muchos deportistas. Esmirna era una participante clave en los Juegos. Así que esta promesa tenía un significado especial. La corona de la vida, el Señor utilizó un término conocido para ellos como un premio que ellos conocían. ¿Cuántos saben que Dios usa cosas que nosotros conocemos para revelarse a nosotros? Para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos asimilar. Pero esa corona no va a ser por correr en una pista. Esa corona va a ser por correr la carrera de la fe. Dios, amén. Que es la que estamos corriendo, que es la que estamos militando en ella. Y no podemos salirnos de la carrera. Diga, no te salgas de la carrera. Y cierra con una otra promesa mucho mayor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, y ahora dice no a la iglesia, a las iglesias. Por eso es que nosotros como iglesia, cuando estudiamos esto, las 7 iglesias, tenemos que abrir nuestro oído a ver lo que Dios le está diciendo a las iglesias. Nosotros identificar dónde estamos ahí, porque entienda esto, somos la iglesia de Cristo, pero usted es la iglesia de Cristo. Hay quien puede estar aquí como Esmirna, muy fiel en todo, pero hay quien puede estar como Éfeso y perdió el primer amor. Yo estoy en mi primer amor y tú no. Puede pasar. Por eso es que tenemos que dile al que está a tu lado, abre tus oídos para oír lo que el Espíritu te está hablando, porque la iglesia somos tú y yo. No es el movimiento, no es Asamblea de Dios, no es Maranata, no es MI, no es metodista, no es católico. Y le voy a decir algo, yo no estoy diciendo, cuando hablo del término, tengo mucho cuidado porque hay gente en la iglesia católica que se van a salvar. Y hay gente en la iglesia pentecostal que se van a perder. Eso es así. Porque Dios ve mucho más allá. Dios ve lo que hay en el corazón de la gente. Mira, hay católicos que oran más que muchos pentecostales. Son más fieles a Dios. Y hay católicos que no son idólatras. Están bien parados. Saben que esto de hecho, ahora vi creo que en Sudamérica, en Brasil, un sacerdote dijo que eso de la Virgen no salva a nadie.
ni es madre de nadie. Le han caído la chincha. Pronto lo veremos por ahí en la iglesia pentecostal, ministrando la palabra, como un varón de Dios, porque eso le va a costar. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, ¿quién? ¿Quién? El que venciere, el que gane, el que llegue, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la primera muerte? Porque si hay una segunda es porque hay una primera. ¿Ah? ¿Cuál es la primera? La natural. Cuando el Señor diga, usted se va con Él. Usted sabe que usted no va a morir de ninguna enfermedad ni de ninguna condición. Nadie muere de eso. Usted se va el día que el Señor diga. Yo dije que usted se va el día que el Señor diga. Porque el que tiene el poder sobre la muerte es Jesús, no es Satanás. El diablo no tiene obra ninguna en nosotros. Es así. La primera muerte, la física, del cuerpo de la tierra. La segunda muerte es cuando todos los que no hayan ido al cielo van a ser resucitados. Sus cuerpos son sacados de la tumba, eso está en Apocalipsis, y sus almas del Seol, y van al día del juicio para ser juzgados y ser lanzados al lago de fuego con Satanás. Estamos hablando de después del milenio. Todos los que no aceptaron a Cristo, va a haber una resurrección para esa gente. Según nosotros fuimos resucitados para salvación y vida eterna, esa gente van a ser resucitados para juicio y condenación y perdición por la eternidad en el lago y fuego de azufre. Así mismo, eso es lo que hay que hacer. Uy, diga, uy, hizo tata, uy. Y, hermano, eso hay que tener miedo. Yo no me quiero perder. Diga, uy. Quiero perder. Y esta cosa hay que predicarla. Por eso es que hay mucha gente que no tiene temor de Dios, porque no sabe lo que les espera. Están por la vida ahí. Esto se va a poner interesante, hermano. Vamos a hablar muchas cosas. Usted va a aprender muchas cosas y posiblemente vamos a aclarar muchas cosas. Jesús trajo toda la revelación de lo que iba a pasar. La vida eterna. Jesús trajo toda la revelación de lo que iba a suceder. Hay una escuela que dice que nosotros, yo estoy claro en eso, que no vamos en el cielo no va a haber sexo, las parejas no va a haber sexo, nada de eso. Porque Jesús dijo que vamos a ser como los ángeles. Pero nosotros nos vamos a conocer en el cielo. Nos vamos a conocer. No quizás con el mismo amor o que teníamos aquí en la tierra, no va a haber esa cosa porque nuestra mente va a ser transformada. Pero va a haber una conciencia de quiénes somos. ¿Se acuerdan Lázaro y el hombre rico? Ahí está la revelación. ¿Qué dijo el hombre rico cuando estaba en el infierno? Dile a quién. ¿Sabía qué? Solo está hablando Jesús. Jesús está hablando de lo que pasa después de la muerte, que hay conciencia después de la muerte. ¿Ah? No era una parábola, no. Ajá. No va a haber un apego. Vamos a perder el apego a la tierra. Eso es una buena pregunta porque mucha gente dice, ahí mismo está, no va a haber un apego a lo terrenal. Vamos a estar en el cielo, no vamos a estar sufriendo porque en el cielo no hay sufrimiento. Dice que no hay dolor. En el cielo yo no puedo estar llorando por un familiar que se quedó y no se arrepintió. De hecho, es que lo que yo voy a estar viendo allí, no va a haber forma de lo que yo estoy viendo allí me tire a mi memoria de otra cosa acá abajo. Ahora, es que no hay tiempo para eso.
porque el tema está bueno. Pero méteme para allá. Porque la Biblia habla de unos libros. La Biblia habla de unos libros, habla de unas crónicas, habla de las crónicas de los reyes, habla del libro de Enoc. Está en la Biblia, lo menciona la Biblia. Que no fue un hombre que el Señor se lo llevó y vio unas cosas y escribió unas cosas, unas revelaciones. El apóstol Pablo, ¿qué dijo? Que fue llevado ¿a dónde? Al tercer cielo, ¿verdad que sí? Y dice que allí vio unas cosas que no le fueron autorizadas a decirlas. Algunas las dijo porque él vino para acá y dijo, cuando venga el Señor en la trompeta y escuchemos la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos ¿qué? Transformados. ¿De dónde recibió esa revelación él? Si no fue en el cielo que se la dieron. Pero uno de los tormentos, yo creo que no hay conciencia para los que estamos en el lugar de descanso con el Señor en el cielo. Para nosotros no hay tormento, pero hay tormento para los que están abajo. Porque dice que el hombre rico, Lázaro no estaba mirándolo a él, pero él estaba mirando a Lázaro. Lo estaba viendo en el seno de Abraham disfrutando, estaba tranquilo, en paz. Lázaro no miraba para abajo. Él veía en el tormento, dile, manda a predicarle a mis hermanos para que no vengan aquí donde yo estoy. Y Jesús le dijo a Moisés y a los profetas tienen que escuchen a los que tienen allá. O sea, los que van a estar en tormento, uno de los tormentos más grandes va a ser ver la gente en la gloria, gozándose. Lo que ellos pudieron haber experimentado. ¿Y qué es lo que se pierde? ¿O qué es lo que se salva? El alma. ¿Pero qué sostiene el alma? Para que sea un alma viviente. Mira el alma. Dios sostiene el alma. Esa alma que se está perdiendo ahí abajo, en el infierno, en el lago de fuego, va a estar viva porque Dios le da vida para que permanezca viva y experimente el castigo. Ajá. Espíritu, alma y cuerpo. Cuando el apóstol Pablo dice, y al sonar de la final trompeta, por eso es que hay personas que creen que la iglesia va a pasar parte de la gran tribulación, porque él dice, y al final de la final trompeta, Apocalipsis habla de 7 trompetas. Exacto. Pero él dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, juntamente nosotros en un cuerpo incorruptible. Y esa es la palabra que a veces pues crea un cuerpo, pero no es lo mismo. Es lo mismo. O sea, no vamos a tener esa mente, el cuerpo físico. Por eso es que el cuerpo se resiste a orar, a leer la Biblia, porque él no va para el cielo. Exacto. Pero el alma y el espíritu quieren. Ese cuerpo le va a pasar lo mismo que le pasó a Jesús. Se transformó. El cuerpo se transformó. Amén. Cruzaba paredes. Cruzó las paredes. Lázaro fue resucitado, pero Lázaro volvió a morir. Que ve la piedra, los que han ido aquí a Israel. La piedra pesa, qué sé yo, cuántos kilogramos, como 100, 100. Yo, pero ¿qué es eso? Una piedra gigante, una cosa espantosa. Pero ¿cómo cómo el ángel movió eso? Sí es. Pero Lázaro murió, ¿verdad? ¿Verdad que Lázaro murió? ¿Qué pasó allí? El ejercicio de lo que va a pasar el día de la resurrección con una persona en putrefacta, en hueso, lo que sea, cuando el Señor lo llamó, que es lo que el Señor va a hacer, nos va a llamar, salgan de los sepulcros, vengan iglesia, suban. Los cuerpos van a ser regenerados. No, Señor, no habla que ya apesta, no. Aceite es lo que va a haber ahí. A eso vamos a oler, una fragancia fresca. Los cuerpos van a ser regenerados.
Pero el tema sigue. El tema sigue. Que después que estemos en el cielo, estemos en la boda del Cordero, van a seguir pasando cosas en la tierra. Va a seguir gente naciendo por 1000 años. Y la gente, y va a haber salvación para esa gente. Pero va a ser en una forma diferente a la de nosotros. No les digo más nada. Ajá. 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 La trompeta. No. Yo creo que los que no se van, no escuchan. Eso es para los que están listos. Exacto. Que eso lo va a escuchar solamente, por eso es que se van a quedar. Por eso es que se van a quedar, porque no la van a escuchar. No van a estar, se le va la guagua y bien ida. Sí. Pero van a pasar cosas. Mire, hermano, cuando usted lee Apocalipsis, usted lo que va a aprender son dos cosas. Que tiene que estar preparado. Y va a aprender hasta dónde llega el amor de Dios. Hasta dónde llega la misericordia de Dios, porque la gente no se pierda. Porque aún en el milenio, gente se va a salvar en la tribulación, dejándose cortar la cabeza. ¿Y quiénes son esos? Que están vestidos de blanco. Los que murieron por sangre, que se dejaron cortar la cabeza en la gran tribulación. Eso está en el Apocalipsis. Y lo que va a pasar en el milenio. Los únicos que vamos a tener la experiencia de la transformación del cuerpo son los que hayan muerto en Cristo. Los otros va a ser otro tipo de resurrección y otro tipo de cuerpo. Por eso es que el árbol de la vida tiene que estar. El árbol de la vida vuelve a aparecer, porque esa gente tiene que comer del árbol de la vida. Lo dejo ahí. Lo voy a dejar con hambre. Los voy a dejar con hambre. Ahora diga, esto se puso bueno.